Bienvenidos a Camino a la Transformación. Soy Carla Cruz y estoy emocionada de acompañarte en este viaje hacia la transformación interior. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de nuestras creencias, esas ideas que a menudo limitan nuestro potencial. Juntos aprenderemos a identificar y desafiar esas creencias que nos impiden vivir la vida que realmente deseamos. Además, profundizaremos en cómo podemos utilizar las leyes del universo de manera consciente para manifestar todos nuestros sueños. A lo largo de cada episodio te compartiré herramientas y prácticas que te ayudarán a alinear tu mente y tus acciones con tus verdaderos deseos, abriéndote a experiencias de abundancia y prosperidad. También reflexionaremos sobre cómo cada experiencia contribuye a nuestro crecimiento y evolución. Recuerda que cada paso en este camino es valioso y nos acerca más a nuestra mejor versión. Así que si estás listo para transformar tu vida, desafiar tus creencias y manifestar lo que realmente quieres, únete a mí en este viaje de descubrimiento y empoderamiento. Hola a todos, buen día y bienvenidos a un episodio más de Camino a la Transformación. El día de hoy vengo con un tema que me parece que es muy interesante y es el tema de la espiritualidad. Sí, es un pilar sumamente importante en todo proceso de transformación. Y bueno, quiero platicárselos desde mi experiencia, ¿sí? Y algo que sí quiero como dejar muy claro antes de empezar a ahondar un poco más en el tema, es que espiritualidad no significa religión, ¿sí? Y eso es algo que sí quiero dejar súper claro. Puede haber mucha gente que me esté escuchando, que me esté viendo, que no sea religioso, y sí quiero aclarar, no tiene absolutamente nada que ver con la religión, ¿sí? Sí, la religión te puede llevar a conectar mucho más con esta parte espiritual, totalmente, ¿sí? Pero la espiritualidad no es un sinónimo de religión. Y bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de espiritualidad? Me refiero a esa capacidad que tenemos de ir hacia adentro, ¿sí? Esa capacidad de conocernos a nosotros mismos. Eso es la espiritualidad. Si la espiritualidad es lograr tener esa capacidad de hacer un alto, ver hacia adentro, ver cómo estoy, cómo están las cosas dentro de mí, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para ser mejor? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Cuando yo tengo una espiritualidad fuerte, es mucho más fácil transicionar, ¿no? Por lo que voy viviendo, pasar ciertos procesos. ¿Y por qué ir hacia adentro? Porque es importante que entendamos que nosotros somos un pequeño fractal de Dios, ¿sí? Dios habita en nosotros, Dios está en nosotros, ¿sí? Y hay una parte dentro de nosotros donde habita Dios. Y cuando yo logro conectar con esa parte, yo logro tener un estado de paz, de tranquilidad, de armonía, de bienestar, ¿sí? Entonces, el ser espiritual o trabajar con mi espiritualidad tiene mucho que ver con tener esa capacidad de conectar con mi divinidad y desde esta conexión con mi divinidad, accionar, actuar, ¿sí? Cuando yo soy una persona que trabaja con su espiritualidad, pues yo voy a estar muy enfocado en mí, en qué es lo que hago, a dónde voy, hacia dónde quiero dirigirme, ¿sí? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué tengo que solucionar? ¿Qué es aquello que hay en conflicto dentro de mí? ¿Cómo lo voy a, pues, transicionar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿A quién me voy a acercar si necesito pedir ayuda? Cuando yo trabajo mi espiritualidad, soy capaz de reconocer cuando las cosas están mal dentro de mí y soy capaz de buscar las herramientas, las personas, ¿no? Los libros, los cursos, los talleres, lo que sea necesario para poder transformar la situación que estoy viviendo. Y estoy, bueno, enfocándome en
si tengo situaciones complicadas, pero igual, o sea, si yo trabajo en mi espiritualidad, yo también soy capaz de reconocer cuando estoy bien, cuando me siento de maravilla, cuando las cosas están fluyendo y están brillando y soy súper agradecido, ¿no? Y me enfoco en lo bueno. ¿Y qué pasa cuando yo no estoy trabajando con mi espiritualidad? Cuando yo no, pues sí, cuando yo no la alimento, pues que voy a estar muy enfocado en lo que los demás hacen. Sí que voy a estar demasiado preocupado si la otra persona hizo, no hizo, dijo, no dijo, cómo lo hizo, si estuvo bien o estuvo mal. ¿Y quién soy yo para decir si lo que el otro hizo estuvo bien o estuvo mal? Y ahí es cuando logras entender, o sea, cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo y cuando empiezas a desarrollar esta parte de la espiritualidad, te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas que hacemos pues que no deberíamos, ¿no? Y no es porque sea bueno o malo, simplemente pues porque al final de cuentas cada persona vive una experiencia desde sus propios procesos y desde sus propias experiencias y desde sus propios puntos de vista, ¿sí? Y lo que la otra persona haga o no haga tiene mucho que ver con esa persona. Y ojo, lo que yo percibo de lo que la otra persona hace o no hace tiene que ver conmigo. ¿Sí? Tiene mucho más que ver conmigo con lo que la otra persona está haciendo. Porque a lo mejor yo lo estoy percibiendo como algo, pues malo, ¿no? O indeseable, no sé. Pero entonces tiene que ver con lo que yo tengo dentro de mí, tiene que ver con lo que yo pienso, con las creencias que yo tengo, con lo que yo he creído de lo que es o tiene que ser. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, empieza a desarrollar una espiritualidad súper padre, ¿sí? Y hay muchísimas prácticas que te pueden llevar a estos procesos espirituales. Y como se los mencioné al principio, la religión sí es una manera de, ¿no? Pero también hay prácticas que te llevan al silencio, prácticas que te llevan a estar totalmente en silencio contigo y con Dios, porque es la mejor manera de comunicarnos con Dios, solos, en la quietud. Es la mejor manera de escucharlo, ¿sí? Cuando aprendemos a estar en una soledad y en una quietud. Calmar la mente no es sencillo, por supuesto que no, no es fácil. Vivimos en un mundo en donde pues la mente domina, ¿sí? Los pensamientos no paran. Y cuando aprendemos a silenciarla, aunque sea por un minuto, empezamos a tener una pequeña conexión con esa divinidad que habita, perdón, en nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mí y empiezo a fortalecer esta parte de mí, esta espiritualidad, y empiezo a tener una relación con Dios, una relación tan, ay, pues tan sencilla, pues, tan fácil de sobrellevar, porque de verdad, o sea, algo que yo he entendido en todo mi proceso y en todo lo que he ido, pues, trabajando, estudiando, es que la espiritualidad, perdón, es sumamente sencilla, es súper sencilla. Y a veces nos queremos, o sea, creemos más bien, muchas veces creemos que la espiritualidad es compleja, que es difícil de entender, ¿no? Y no, de verdad, lo más sencillo es lo más espiritual. Y cuando logramos entender esta parte y logramos conectar con esa parte de nosotros y logramos trabajar nuestra espiritualidad empieza pues a hacerse más grande, ¿no? Y entonces por ahí de repente decimos, ay, es que esta persona es muy espiritual, ¿no? Y puede que la gente se refiera a que ha aprendido a guardar silencio, ha aprendido a no juzgar, ha aprendido a ser un poco más compasivo con las otras personas, ha logrado entender que cada quien pues está accionando pues desde lo que hay dentro de sí mismo, ¿no? Y a veces eso nos ayuda, ¿no? A ser compasivos, o sea, nos lleva a ser compasivos, porque llega un momento en el que entiendes que la otra persona hace lo que hace no por hacerte daño, ¿no? Hace lo que hace porque es lo que hay dentro de ella. Y entonces, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo quiero ser yo? ¿Sí? Si yo quiero
pues ser una persona más amorosa y más compasiva, tengo que serlo primero conmigo. Tengo que ser más amorosa conmigo misma. Tengo que ser más tolerante conmigo misma en mis procesos. Tengo que ser más compasiva conmigo misma, porque yo no puedo dar lo que no tengo dentro de mí. Y es lo mismo que pasa con el otro. El otro no puede dar lo que no tiene dentro de sí mismo. Pero cuando uno empieza a trabajar y a desarrollar esta parte de la espiritualidad en tu vida, pues te empiezas a dar cuenta que cada quien está viviendo los procesos que está viviendo porque es parte de su mismo proceso de evolución. Y igual para mí, ¿no? Yo estoy viviendo lo que estoy viviendo porque es parte de mi proceso de evolución. Y si yo estoy por circunstancias de la vida, eh, en mi entorno familiar se está viviendo algo, también tiene que ver con mis propios procesos de evolución, ¿no? Pero esto lo logras entender cuando de verdad empiezas a trabajar mucho con esta parte de la espiritualidad, de la conexión con nuestra divinidad, ¿sí? Y a mí me encanta, pues cuando hablo de espiritualidad, resaltar que Dios es amor, o sea, que es pues la máxima expresión de Dios, ¿no? Que Dios no te señala, Dios no te culpa, Dios no te juzga, jamás. O sea, Dios nos dio el libre albedrío por algo. Él nos dio la capacidad de nosotros elegir, porque nosotros, al hacer uso de nuestro libre albedrío, nosotros vamos a tener nuestros propios aprendizajes, ¿sí? Y si lo que estamos decidiendo nos está trayendo consecuencias negativas, Dios no me va a juzgar por eso que yo decidí que me está trayendo consecuencias negativas. Es para que yo aprenda, es para que yo entienda, ¿no? Que esas decisiones me están trayendo este tipo de consecuencias. Y si yo quiero empezar a tener, pues, consecuencias más favorables, entonces tengo que empezar a tomar decisiones diferentes. Y ahí regresa mi libre albedrío, ¿no? ¿Qué voy a decidir? ¿De qué manera lo voy a decidir? Por eso les digo que cuando, o sea, conforme he ido avanzado, he logrado entender que la espiritualidad es sumamente sencilla, pero a veces eh, nos cuesta trabajo entender que las cosas puedan ser tan sencillas, porque hemos aprendido a lo largo de la vida que las cosas tienen que ser difíciles. Y la espiritualidad, uy, no, más difícil de entender. Y no es así, no es así. O sea, es tan sencillo cuando empiezas simplemente a guardar silencio, a observar sin juzgar, a darte cuenta que cada quien vive sus propios procesos, así como yo también vivo mis propios procesos, los demás también los viven, ¿no? Entonces, pues la invitación el día de hoy es a que empiecen a voltear un poco más hacia adentro, pero con este objetivo de fortalecer y desarrollar su espiritualidad, ¿sí? Algo que yo entendí cuando inicié mi proceso es que había dos cosas que tenía que eliminar así de mi vida. Y una era la queja y la otra era el juicio. ¿Y cuánto trabajo me costó hacerlo? No tienen ni idea, ¿eh? No tienen idea. ¿Por qué? Porque crecí en un entorno social en donde es normal quejarse y juzgar al otro. Y yo creo que no solo yo, yo creo que este es un tema, o sea, no tiene que ver con mi familia, tiene que ver con un tema social muy, muy fuerte, ¿sí? En donde nos es súper normal vivir en la queja y nos es súper normal, perdón, estar señalando lo que el otro hace, porque yo tengo la razón, porque yo sé cómo se hacen las cosas, porque yo estoy bien. Y cuando te enfrentas a eso y te das cuenta que no, o sea, yo no tengo la razón, yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Yo estoy aprendiendo y no sé cómo se hacen las cosas. ¿Entiendes?
que no eres nadie para juzgar al otro. Y cuesta muchísimo trabajo y de repente me doy cuenta que estoy juzgando, o sea, porque no creen que, no, que ya lo logré, no, en lo absoluto, no. De repente me doy cuenta que estoy en un diálogo en donde estoy empezando a juzgar y digo, a ver, acuérdate que no, o sea, ¿qué ganas tú juzgando a la otra persona? ¿Qué ganas tú diciéndote a ti mismo, porque ni siquiera le dices a esa persona, diciéndote a ti mismo que debería de hacer las cosas diferentes? No gano nada, solamente gano un diálogo mental lleno de negatividad, lleno de juicio, ¿sí? Lleno de queja, que lo único que está haciendo es generar ciertos pensamientos que me están generando ciertas emociones y que me están bajando mi vibración. Y entonces cuando empecé a entender eso, híjole, me di cuenta que tenía que hacer un montón de cambios en mi vida, ¿sí? Que he ido haciendo y que sigo haciendo, porque uno se da cuenta que estamos muy acostumbrados a hacer muchas cosas, pero el que estemos acostumbrados a hacerlas no significa que sea la manera correcta, tal vez, ¿no? Ya puso mi dedito aquí, mi Zoom. Y bueno, esta es la invitación del día de hoy, voltear a ver hacia adentro, pero hacia esta parte espiritual, hacia esta conexión que yo tengo con la divinidad, hacia esta conexión que yo tengo con esa fuerza que es mucho más grande que yo, que es la que me mueve y que es la que me impulsa, ¿sí? A trabajar más en mí, en cómo puedo ser realmente una persona que transmita amor, que transmita paz, que transmita bienestar. Y no a todas, o sea, empecemos con pues con nuestro círculo más cercano, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo una mejor mamá? ¿Cómo puedo ser yo una mejor esposa? ¿No? Y no se trata de ser una mejor así de, ay, estoy para tu servicio. No, ¿cómo se trata yo de como persona ser una mejor versión de mí misma? En donde pueda entender al otro, en donde tenga la capacidad de escuchar a mi esposo cuando me quiere dar, ¿no? Su opinión de alguna situación que estamos viviendo y no cerrarme a escucharlo, ¿no? Tener la capacidad de entender que él está teniendo una percepción de la situación por algo y también yo tener la capacidad de expresar la mía con amor y con respeto, ¿sí? Y en mi entorno más cercano, con mis papás, con mis hermanos. Entonces, pues mi invitación es a que nunca dejen de trabajar en su espiritualidad. Una vez que la empiezan a trabajar, no la sueltas, la verdad. O sea, no dejas de trabajar en ella. Hagan cosas, hagan actividades que los lleven a esa quietud. Sí, y les comparto que yo la semana pasada cumplí años y, y no sabía qué hacer. Y mi esposo me decía, oye, ¿qué vas a querer ir a cenar? ¿Vas a querer decirle amigos? ¿O qué onda? Aquí en la casa hacemos algo. Y le decía, no sé, estoy pensando, ¿no? O sea, sí sabía que quería irme a comer con él y con mi hija el día de mi cumpleaños, pero pues como que no sabía, ¿no? ¿Qué? Y de repente un día dije, ya sé qué quiero hacer. Quiero invitar a las personas más cercanas a mí a experimentar una sesión de cuencos, una armonización de cuencos. Eso quiero, es lo mejor que puedo hacer el día de mi cumpleaños, ¿no? Porque es algo que amo, es algo que disfruto, es algo que cuando me doy el tiempo para hacer, me conecto conmigo, me conecto con Dios, ¿sí? Y me lleva a una calma y a una quietud inexplicable. Entonces dije, es algo que yo disfruto hacer, voy a celebrar la vida un año más, pues quiero celebrarla con las personas más allegadas a mí de esta manera. Entonces, pues ya, fue así como muy rápido porque ya se acercaba el día de mi cumpleaños y dije, pues a ver, avisé, hubo quienes pudieron estar, hubo quienes no pudieron estar y no pasa nada. Yo sé que los tiempos son perfectos para todos, ¿no? Y pudieron estar las personas que tenían que estar, ¿sí? Y para mí pues fue lo más bonito.
O sea, para mí fue un momento de compartir, ¿no? Esta experiencia con las personas que quiero, con las personas que son importantes para mí. Y aunque no hubo interacción, ¿no? O sea, no fue una celebración en donde como vas a cenar, vas aquí y hay una interacción. No, no lo hubo porque fue un momento de quietud para todos. Fue súper disfrutable para mí, ¿no? Entonces, esa es la invitación, que empiecen a hacer cosas que los lleve a esa quietud, ¿sí? A mí este tipo de ejercicios me lleva a una quietud y a una conexión con Dios única. Y yo quise compartirla con las personas que quiero, porque para mí era importante. O sea, es algo que disfruto tanto que lo quise compartir con ellos, ¿sí? Entonces esa es la invitación, ¿no? A que lo hagan ustedes en su vida. No significa que tengan que celebrar sus cumpleaños así, no. Solo les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero la invitación a que empiecen a tener más momentos de quietud en su vida, en donde los lleve a una verdadera conexión con su divinidad. Y cuando ustedes empiecen a conectar realmente con esta divinidad que habita en ustedes, de verdad, van a empezar a entender un montón de cosas que pasan no solo con ustedes, sino con otras personas, ¿no? Y empiezan a entender y a respetar los procesos de los demás, porque todos, eso recuérdenlo siempre, todos estamos viviendo diferentes procesos. Y el día que yo aprendo a respetar el proceso del otro, híjole, ya, avance un montón, ¿no? Porque así como a mí me gusta que respeten mis propios procesos, pues yo también tengo que aprender a respetar los procesos de los demás. Entonces, bueno, pues esta es la invitación el día de hoy. Trabajen mucho en ustedes, en su espiritualidad, en conectar con su divinidad y me cuentan cómo les va. ¿Sale? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por estar conmigo, por escucharme, perdón, por escucharme, por verme, quienes me están viendo por YouTube. Y pues les agradezco mucho que si para ustedes este es un episodio que tiene contenido de valor, que le tomen por ahí una foto a su computadora si me están viendo, si me están escuchando por Spotify, un screenshot a su celular y me compartan en sus historias etiquetando mi página de Instagram, ¿sale? Carla.cruzen. Se los agradezco mucho, en verdad que estos episodios lleguen a más personas y que les pueda colaborar en su vida eh, híjole, llena mi corazón de felicidad. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, tarde, noche, donde quiera que me estén escuchando.